Bendiciones a todos en este nuevo día. Acá estamos nuevamente para animarte en tu lectura y meditación en la palabra de Dios. Hoy, antes de comenzar con los comentarios, considero muy importante recordarte todo lo que leemos está ocurriendo en un contexto muy distinto al que nosotros conocemos. Por lo tanto, las costumbres y la forma de vivir corresponden a un lugar y una época muy distinta a la que nosotros conocemos hoy. También hay que comprender que los cientos de años de vida de las personas que hemos leído y las relaciones entre familiares que vamos a leer tenían un gran objetivo, y este era cumplir con el mandato de poder poblar toda la tierra. Hoy, en el capítulo 11, comenzamos con el breve relato de la historia de Babel. La construcción de la Torre de Babel ilustra el rechazo continuo del hombre de depender de Dios y obedecer el propósito divino para la humanidad. Hay que recordar que después de que la familia de Noé dejó el arca, Dios les ordenó y les dijo: llenad la tierra. Esta era la buena voluntad de Dios, que con el tiempo toda la tierra se llenara para que las personas vivieran finalmente para la gloria de su Creador. A muchos les podrá parecer raro y decir, pero ¿qué tenía de malo estar viviendo en una unidad? Pero si meditamos bien, podemos ver que no es lo mismo vivir en una unidad y adoración a Dios que en unidad y rebelión contra Dios. La idea de una torre que llegue hasta el cielo hace referencia al poder, al orgullo. Ellos lo dicen: hagámonos un nombre para que no seamos dispersados. Acá lo que vemos es orgullo y rebelión, un desafío a la soberanía de Dios y a su propósito para con la humanidad. Frente a esta actitud desafiante, Dios responde con justicia, pero al mismo tiempo nuevamente vemos misericordia en fidelidad a su naturaleza amorosa y a la promesa de no destruir totalmente a la humanidad. Pudiendo hacerlo, Él prefiere y realiza dos acciones las cuales logran el propósito. Primero, confunde el lenguaje de los hombres y los dispersa sobre la faz de la tierra. La confusión del lenguaje no es tan solo la diversidad de un idioma que termina siendo una barrera para las naciones, sino más bien la diversidad de intereses y ambiciones que mantienen las naciones desunidas y en un constante conflicto y una constante guerra debido a la naturaleza de su corazón. Nosotros debemos poner mucha atención en el versículo 5, perdón, de este capítulo número 11. El soberano estaba por hacer su entrada a ese escenario cargado de orgullo y ambición del hombre con toda su rebelión y desafío. Entonces se alcanza a ver la torre desde la perspectiva divina, aquella torre que para el humano era tan alta, un motivo de un orgullo tan grande, que llegaría a los cielos. En realidad, desde el punto de vista divino, apenas se ve. Dios tenía que bajar, a pesar de que la torre tenía su cúspide en los cielos, donde supuestamente habita Dios. Eso ellos pensaban sobre su torre, pero sin embargo Dios tenía que bajar, mostrando así lo básico y equivocado que es nuestro pensamiento comparado con la verdad de Dios. También es importante en este capítulo que aparece la descendencia de Sem. Recordar que este fue bendito por Noé. Recordar que de esta simiente es de donde vendrá nuestro Salvador. En esta línea de descendencia aparece Eber, quien da origen al nombre de la nación de los hebreos. Esta descendencia sobre la cual aparecerá el Padre de la fe y sobre quien veremos y meditaremos a lo largo de estos días en estos capítulos, es decir, Abraham, en realidad Abraham, quien pasará a ser Abraham, pero esto ya lo leeremos. En el capítulo 12 vemos el llamamiento de Abraham. Vamos a leer acá en estos capítulos. Hoy día vamos a ver que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Luego, continúa Dios y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. Podemos observar cómo Dios le dice a Abraham: deja todo esto, deja tus planes, deja tu vida, porque tengo un plan perfecto y tú serás parte de este plan. Es la maravilla de la perfección de su palabra. Incluso nos da el orden. Primero le dice que debe dejar todo, porque de él hará una gran nación. Y termina con un objetivo final. ¿Para qué hace esto? Es un final infinito en misericordia. Dios dice que quiere bendecir todas las familias de la tierra por medio de esto.
No sé si se da cuenta de la importancia de estos pocos versículos. Vamos a poder ver a contar de ahora en nuestra lectura una historia detallada de cómo Dios forma una nación desde una sola persona, con un objetivo claro de redención, que es poder bendecir a todas las familias de la tierra. Y gracias a las escrituras, nosotros sabemos cómo llegará esa bendición a todas las familias de la tierra. Es por medio de esta línea de descendencia, culminando en el bendito nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, recibiendo así por pura gracia la bendición de nuestra salvación. En estos versículos podemos observar la importancia de leer nuestra Biblia completa, sin tener miedo al Antiguo Testamento, sin pensar que un Nuevo o un Antiguo Testamento, que alguno de ellos tiene más importancia. Lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. No debemos pensar en ningún caso que no vale la pena leerlo, porque en este bendito libro lo que estamos viendo es la perfección de cómo ha trazado Dios un plan de salvación para el mundo entero. Y para ir terminando, debemos insistir, al igual que ayer, en que nosotros debemos estar observando la gracia. Como dijimos ayer, la gracia de Dios la llamamos gracia gratuita. Con eso queremos decir no solo que se obtiene gratis, sino que nos podemos dar cuenta de que es independiente de nosotros, es decir, independiente de nuestra conducta. La misericordia de Dios no necesita una excusa, existe por sí misma. Y nosotros en la narración de la vida de Abraham podemos ver pruebas contundentes de la gracia de Dios que alcanzó a Abraham, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. Vemos un ejemplo de la gracia derramada por Dios al final del capítulo 12. En esa tierra extraña, la fe de Abraham flaqueó por la tentación. En Egipto, temeroso Abraham de la belleza de su esposa Sarai y que ésta impresionara a los egipcios y ellos intentaran matarlo para poder poseerla, le pidió que mostrara su amor hacia él, haciéndole creer a los egipcios que era su hermana y no a su esposa. Esa fue una demostración de incredulidad de Abraham. Cuando Abraham sugirió esto, no estaba mostrando confianza en la promesa que había hecho Dios, sino en la confianza en su astucia para poder escapar de una situación potencialmente peligrosa. Sarai tenía un papel importante en la promesa que Dios le había anunciado a su esposo, y Dios no iba a permitir que nada obstruyera el camino, el cumplimiento de esta promesa, ni la fragilidad de la fe de Abraham, ni siquiera el poder del faraón. Los planes egoístas de Abraham para protegerse a sí mismo pusieron en peligro la promesa de Dios, pero la fidelidad del amor divino perseveró la pureza de los antepasados de nuestro Salvador. El Dios del pacto, Jehová, envió enfermedades a la casa real de Faraón. No sabemos cómo llegó el faraón a la conclusión de que eso era una advertencia de Dios, pero captó el mensaje, comprendió que el haber tomado la intención de tomar a Sarai era una causa de desastres que afligían el palacio. Como Abraham, nosotros tenemos que entender que muchas veces somos fuertes en la fe cuando se trata de algunas cosas en la vida, como por ejemplo aceptar el perdón de Dios o confiar en los méritos de Cristo para poder hacernos miembros de la familia de Dios. La aceptamos por fe y podemos decir que somos hombres llenos de fe. Pero cuando enfrentamos algunos problemas propios de la vida terrenal, la duda y la falta de fe se hace presente en nuestras vidas y caemos. Y acá diré algo que espero que no se tome como excusa para ir, como decimos en buen chileno, ir embarrándola a propósito, pensando que Dios siempre va a limpiar nuestros desastres, pero en realidad considero necesario decirlo porque es una verdad. Lo único que rescató a Abraham fue el fiel amor de Dios. Y en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros errores, en medio de nuestra pecaminosidad, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Nuestra única esperanza es el fiel y gratuito amor de Dios. Es decir, vivimos gracia día a día. Y, y ahora sí, para terminar, solo te pido que hoy día puedas reflexionar en lo que leerás en el capítulo 13 sobre la separación de Lot y Abraham. Cómo Lot tomó una decisión en base a lo que sus ojos veían, omitiendo completamente lo que sus ojos no podían ver, pero que terminaría siendo de lo más determinante en el desarrollo de su vida y el de su familia. En contraste con la humildad de Abraham, la cual pareciera ser premiada por Dios, pero también podría ser considerada como una muestra de fe y confianza absoluta en Dios.
Definitivamente, un buen motivo para meditar hoy y compararlo con cómo nosotros estamos tomando nuestras decisiones en medio de esta vida. Deseo que el Señor siga bendiciendo tu vida y te animo a continuar con este desafío.